Ok, bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio de compartir información y de enriquecernos un poco en temas relacionados con talento humano. En este espacio hemos tenido la oportunidad de tener varios exponentes en diferentes temáticas y los cuales pues agradecemos por habernos regalado su tiempo y compartir sus conocimientos. Muchas gracias a ustedes, los que sacan el tiempo y se conectan en este espacio para indagar un poco más sobre diferentes temas relacionados con talento humano. Mi nombre es Sebastián Trujillo, soy psicólogo con enfoque en psicometría. Con mi colega David Maló, hace 8 años apoyamos a los profesionales de talento humano en la optimización de aplicación de pruebas psicotécnicas. Entonces, desde nuestra mirada cuantitativa, digamos que nuestra preocupación es poder lograr llevar el comportamiento hacia un dato por medio de un procedimiento formal. Entonces, digamos que en complemento a esta labor que nosotros hacemos, quisimos abrir este espacio para complementarlo con ámbitos cualitativos muy importantes que surgen en las organizaciones. Entonces, eh, entre ellos tuvimos la oportunidad de realizar un webinar súper interesante sobre el proceso de identificación de psicopatologías en procesos de selección, que es donde se deriva pues el presente webinar. A raíz de ese webinar que tuvimos, algunos consultores y personas me preguntaron particularmente por un momento de la presentación del cual quisimos abrir el espacio y era el tema de tensión de candidatos controlada en los procesos de selección. Entonces, el profesor pues nos aterrizó y nos contextualizó sobre el enfoque estructural eh, de Otto Kennenberg. Entonces, pues para darle el saludo al profe. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Me escuchas bien? Hola Juan Sí, Carlos. ¿Qué tal? Buenas, buenas con todos los amigos de Colombia. sí, te escucho muy bien. Eh, Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, antes de darle la palabra al profe, les comento un poco de dónde sale el webinar y es precisamente, como vimos en el video de TEDx, en este momento las personas cada vez están cada vez se están dando cuenta que es más importante manejar un buen discurso, no solamente a nivel grupal, sino a nivel individual. Y en los procesos de selección, pues cada vez más es un reto para los reclutadores poder identificar cosas muy personales que después se dan luego de elegido este candidato. Entonces, encontramos muchos reclutadores que 3 meses, 4 meses después surgen temas pues, que en la entrevista no vimos, que no fue que pasáramos por alto, simplemente no se manifestó en este espacio que es tan corto desafortunadamente, que es la entrevista laboral. Pero entonces acudimos a una de las ramas de la psicología, que es el psicoanálisis, que se ha encargado de profundizar en el discurso y ver más allá de lo que se indaga y de lo que se dice a través de la interlocución, ¿verdad? Entonces es allí donde pues le doy la palabra a un experto en psicoanálisis. Bueno, para darle un poco la presentación, es Juan Carlos Contreras. Él es psicólogo clínico y psicoanalista con orientación lacaniana. Es egresado de la maestría de psicología clínica por la Universidad Cayetano Heredia. Es presidente ejecutivo de la ONG Acción y Desarrollo, donde realiza intervenciones clínicas con población violenta. Actualmente es facilitador grupal para organizaciones en Perú y conferencista en otros países. Y se considera mismo como un apasionado por el cambio y el crecimiento personal. Entonces, bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por concedernos nuevamente este espacio y estamos en tus manos. Bien, bueno, ¿qué tal? Buenas noches con todos. He preparado una pequeña conferencia. Vale la aclaración, mi querido Sebastián, que me habla de psicólogo clínico. Yo no soy psicólogo organizacional.
estoy incursionando en un campo eh, cuestionable y controversial para los puristas psicoanalíticos que de alguna manera ven que esos conceptos no pueden salir del ámbito clínico, cosa que yo discrepo. Y se van a dar cuenta por qué. Bien, vamos en materia, estamos con el tiempo. Se las puedo compartir, ¿no? Sí, Puedo ya eres. poner, he preparado un material, sí se ve, Sí, ¿sí? sí, ¿Se ve el material? sí, así es. Ahí está. Perfecto. Muy bien, vamos a hablar de Otto Kemper. Lo podemos ¿Quién es ampliar. este señor? Si gusta, ¿Sí? lo podemos ampliar la presentación para que se vea. Veamos, ¿no? Ah, ahora sí. ¿Sí? ¿Se ve bien? Perfecto. Bien, para conocimiento de muchos o de pocos, eh, este hombre es famoso, sigue vivo en la actualidad, porque es un estudioso de los trastornos graves de personalidad. Inclusive él, en la década del 70, fue uno de los promotores en acuñar el famoso término de borderline, trastorno límite de personalidad. No fue el único, obviamente, pero Otto Kemper, de alguna manera, es un teórico, un clínico excelente de la escuela americana. Ahí, Habría que perdón, clarificar profe, algunas cosas. ahí se cortó la Sí, presentación, se cortó la presentación. Sí, a ver, voy a poner nuevamente. Ya, ahora sí. ¿Sí? listo, Ahora sí. perfecto. Perfecto. Bien, como les decía, él ha sido presidente de la IPA, allá por la década del 90. Ha venido al Perú un par de veces y es un teórico de excepción. ¿Por qué razón? Porque él plantea una teoría interesante, que ahora a continuación voy a detallar, respecto a cómo identificar los famosos trastornos límites. Para ello, a ver, vamos a la siguiente, tenemos que un poco precisar por qué este término, ¿no? ¿Por qué estructural, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Fíjense, lo estructural viene, obviamente, se desprende, se desglosa de la propuesta de Freud. La personalidad tiene tres tópicos, ¿no? La segunda tópica es la actividad clásica que ustedes conocen, ¿no? Yo, ellos, super yo. Entonces, Kemper plantea que el enfoque descriptivo clásico, ¿no? De cómo uno evalúa síntomas y signos en una entrevista psiquiátrica o psicológica tradicional, tiene limitaciones, tiene grandes desventajas. Porque hay factores o elementos que no son dados a la observación, sino son elementos de deducción, que ahora voy a explicar bien a qué me refiero con eso. Entonces, estructural quiere decir porque se enfoca en el funcionamiento del yo, no solamente en la patología sintomática, sino en el funcionamiento. Cuando decimos funcionamiento estamos haciendo referencia ¿a qué? A estas tres instancias. Y acá creo que hay que aclarar por qué esta teoría está bien, ¿cómo decirlo? Banalizada, se ha hecho un reduccionismo psicológico casi quitando la esencia. Y vamos a explicar bonito por qué. Miren, esta tópica, esta segunda tópica, yo, ello, super yo, requiere una aclaración. La primera aclaración es que el ello no es el instinto. No vayan a pensar que son simplemente el lado biológico del sujeto. Sí y no, porque hay un término interesante que se llama pulsión, que a diferencia de instinto refiere Freud, que las pasiones humanas están dirigidas, direccionadas por una representación, o para usar un lenguaje más sencillo, por un significado. Por tanto, el instinto es mecánico, circular, programado, es una reacción netamente fisiológica, puramente biológica, propio de los animales. En cambio, la pulsión sí tiene ese lado visceral, pero no está exenta del determinismo de un sentido, de una representación, de un significado que orienta, enfoca, dirige esa pasión hacia un objeto, persona, característica.
Vamos a un ejemplo simple para que se entienda. Cuando se habla de instinto sexual, es inapropiado en las personas. ¿Por qué? Porque la excitación o la atracción sexual no depende solamente de una respuesta fisiológica, sino de una característica psicológica del objeto al cual uno se siente atraído. Si yo hago la pregunta, a ver, a mi público, a ver, Luisa, Gloria, tuvieran la gentileza de prender su cámara si desean, para hacerles la pregunta, o a los caballeros, no sé si desean participar. Cuando uno se siente atraído por alguien, no solamente es un tema biológico, ¿no? Hay una característica. Gloria, ¿qué tal? Buenas noches, colega. Buenas Si yo le hago noches. la pregunta, con todo respeto, por supuesto, si usted me puede decir, ¿qué característica de un hombre le resulta a usted atractivo, atrayente? ¿Qué me Pues diría? la verdad va más allá de lo físico. Yo creo que una persona que sea brillante, inteligente, que se exprese muy bien, que se ocupe de alimentar su inteligencia, lo que le Correcto. llamamos una persona brillante, una persona brillante. Entonces, lo intelectual vendría a ser para usted excitante un hombre. Sí, sí. Y si usted se da cuenta, esa valoración psicológica no depende de un cambio fisiológico. O sea, esa es la base, pero Ujú. requiere ese ingrediente. Si yo le pregunto a Camilo, gracias, Gloria. Camilo, Ok. ¿qué es lo que te atrae de una dama? ¿Qué me dirías? Lo que me atrae de una dama es la La inteligencia, sinceridad. que es sumamente importante, su forma de expresar y sus buenas costumbres, su cultura. Muy bien. Gracias, Camilo. ¿Se han dado cuenta que hay un conjunto de valoraciones que forman parte del impulso del deseo sexual, de la atracción sexual? Entonces, Freud se dio cuenta que la pulsión está dirigida por una representación. Y si lo quieren que lo diga en sencillo, yo le puedo preguntar a mis alumnos, ¿cuál es esa representación? Que el chico tenga una sonrisa de niño, que sea cándido, que su voz sea tierna, que tenga mirada inocente, que su voz sea varonil, que tenga cejas y pestañas, lunar. Se dan cuenta que hay un conjunto, no solo de características físicas, sino psicológicas que hacen excitante esa persona. Por tanto, no se puede hablar de instinto porque el instinto no incluye ese factor. Entonces, es un término inapropiado en psicoanálisis. Entonces, el ello no es la respuesta biológica puramente, sino es la conjunción de la respuesta somática articulado a una representación psíquica. Esa representación psíquica queda al margen de la conciencia. Lo explico mejor. Si yo le pregunto a Gloria, uy, ¿fue Gloria? Estaba por aquí. Aquí está Gloria. Gloria, disculpa que insista, es pesado. Si yo te preguntara, ¿y por qué crees tú que te atrae tanta la inteligencia de un hombre? El famoso por qué. ¿Qué me dirías? Pues no sé, siento que es que en general me gusta relacionarme con gente que tenga profundidad de ideas y de emociones, ¿sí? No que Totalmente de sean acuerdo. tan planos, tan superfluos en sus formas de ser, como tan materiales. Entonces siento que de pronto esa es la raíz. Pero disculpa que sea un pesado, Gloria. Pero por qué tienen que ser inteligentes? Pues estoy acudiendo como a mi inconsciente porque realmente nunca me he resuelto esas preguntas, Claro, pero bien. Pero pensaría yo que por lo mismo, creo que las personas que tienen contenido para mí aportan también a mi vida y me generan interés, o sea, que me parece que es interesante, ¿no? Cuando eso no está como que
Realmente Ujú. no se me hace interesante, no se me hace como especial, no. Claro, Gloria, mira, si te das cuenta, yo he sido un poco invasivo con mi pregunta, ¿no? Ujú. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el origen? Tendrías que dar cuenta de tu historia personal. Ah, bueno, porque a mi padre le gustan los libros y no sé qué estoy inventando. O sea, una persona desconoce la motivación profunda de sus elecciones. Lo puede racionalizar, decir, bueno, porque son interesantes, porque son profundos, porque es una pareja que te suma, que te desarrolla, que te impulsa, y el discurso, la elucubración no se detiene. Pero si ustedes se dan cuenta, siempre hay una razón que uno desconoce. Entonces, hay que entender que el ello no es un sustrato biológico, es un eje compacto. Fíjense. Ahora, gracias, Gloria, por tu Con- colaboración. Miren, este yo, ello y super yo nunca va solo, aisladamente. O sea, no hay una respuesta yoica, luego hay una respuesta del ello y una respuesta del super yo. No, ese es el segundo malentendido. Es un paquete, esta triada se da de forma simultánea, porque uno depende del otro. El yo está regido bajo el principio de realidad. Es la percepción que diferencia el estímulo interno del estímulo externo y el juicio de realidad. El ello es la gratificación y el placer que el sujeto encuentra en diversas actividades, no solo sexuales. El superyo no solamente es la moral o los valores, sino es la ley singular de tu propia familia que tú has interiorizado. Y esto amerita otra explicación, porque el superyo también se ha ido banalizando muy poco. Pregúntense ustedes si que Freud ha hecho un esfuerzo tan largo en decir lo que ya decían los filósofos hace mucho tiempo. O sea, equiparar el superyo a la conciencia moral era solamente un tema de dominación. No, lo que Freud quiso decir es que el superyo es una instancia moral, sí, pero acá viene el detalle, pero de una regla, de una norma singular que tú incorporas de tu familia. Y es una norma, como diría Lacan, que a veces es un poco oscura o un poco enigmática. Después de las 6 de la tarde, ni vivo ni muerto, sales a la calle. En mi casa, ni perro macho cuando yo no estoy. Estoy repitiendo frases de pacientes que me cuentan de cómo han incorporado normas. O sea, cuando hablamos del superior no estamos hablando de la constitución política, de los 10 mandamientos o de los valores universales de la sociedad. Estamos hablando de esa norma singular, muy propia de tu familia. Entonces, fíjense que esta actividad es algo distinto a lo que uno supone, ¿no? Entonces, primero, estos tres vienen juntos. Segundo, no pueden actuar por separado. Tercero, el enfoque que descansa e identifica una característica importante de cada uno de ellos. El enfoque descriptivo que se usa en la clínica para determinar pacientes o patologías tiene una grave dificultad. ¿Cuál es? Que el psicoanálisis, el diagnóstico que parte del psicoanálisis, no solamente toma en cuenta los síntomas observables o lo que se escucha, sino la forma de cómo los sujetos se defienden, la naturaleza de los procesos defensivos. Y esa defensa no es algo que se pueda, digamos, observar sin que tengas el concepto que te pueda ayudar a identificar. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Si hay preguntas me interrumpen, no hay problema. Vamos ¿Hay súper bien. tres ejes? Sí, Vamos súper bien. perfecto. Miren, la psicopatología psicoanalítica en el fondo es muy simple y muy sencilla. Digamos, simple en el sentido de la clasificación, no en su explicación. Hay tres grandes organizaciones psicopatológicas: neurosis, psicosis y trastornos de la persona graves. No más. En las neurosis, que ya es un término que solo usan los psicoanalistas, pero si ustedes revisan el DSM-5 o el CIE-11, se habla de desorden o trastorno.
que tiene que ver con trastornos afectivos. Ahí está la histeria, la neurosis obsesiva, la fobia, lo que en la actualidad vendría a ser el TOC, ¿sí? Los trastornos somáticos, los trastornos de ansiedad. Estoy poniéndolo en vigencia. En la psicosis está obviamente la esquizofrenia, la melancolía, el trastorno bipolar que se acompaña de psicosis, y también las respuestas psicóticas breves. En los trastornos de personalidad graves hay varios, pero tres principalmente. El trastorno antisocial de la personalidad, psicópata, el trastorno narcisista y el trastorno límite. Entonces, Kember señala que la entrevista estructural descansa en un diagnóstico estructural. ¿Qué quiere decir? Que para establecer un diagnóstico estructural, yo tengo que identificar en mi evaluado o en mi paciente, como quiera ser el ámbito, tres cosas importantísimas. La primera es el sujeto cómo se defiende. Y acá viene un poco lo que hablamos con Sebastián. Para que haya defensa, tiene que haber estrés. Y la defensa se da en una situación tensa. Que en la entrevista estructural, Kember no lo dice explícitamente, no lo van a encontrar así, pero él hace que el entrevistador genere algún tipo de dificultad para que esa defensa pueda salir a la luz. Y se puede diferenciar porque hay mecanismos de defensa propios de las neurosis o propios de las personas que tienen problemas emocionales y mecanismos propios de la gente que tiene un trastorno grave de la personalidad o un trastorno de personalidad. ¿Sí? Entonces, por el tipo de mecanismo, ya lo vamos a detallar. La segunda cosa interesante es que Kember, miren, pone el acento en la prueba de realidad. ¿Qué cosa es la prueba de realidad? Es el juicio o el sentido de realidad donde el sujeto puede discernir claramente, puede diferenciar una fantasía, un ensueño de un hecho real, un estímulo interno de un estímulo externo. O sea, puede adecuarse a la realidad de forma idónea. La prueba de realidad se ve trastocada sobre todo en los trastornos límites y obviamente en la psicosis. Y finalmente, él habla de la integración de la identidad, el famoso self, el sí mismo. Y me se da cuenta también que el autoconcepto de los sujetos que tienen trastornos graves presentan grandes contradicciones e inconsistencias. Entonces, en la entrevista clínica o en la entrevista en el ámbito de selección, me imagino, con personas a cargos realmente importantes, uno tiene que estar muy advertido de estos tres ejes. Bien, vamos a explicar qué cosa es esto de la defensa, o en todo caso, neurótica y límite, porque no se va a entender. Fíjense, los mecanismos de defensa, en el caso de una persona, entre comillas, normal, o sea, la neurosis, el mecanismo por excelencia es la represión. Y acá tengo que parar un poco la presentación porque necesito nuevamente de su participación. Ya no la voy a molestar a Gloria, sino a ver, no sé si Luisa o Lorena o Ingrid o Erika me quieren ayudar. ¿Sí? Pueden prender su cámara, por favor, si es posible. Y si no, seguiré insistiendo. Bien, la represión es un mecanismo también sumamente mal entendido, simplificado, psicologizado hasta el exceso. La gente cree que cuando los psicoanalistas dicen represión, estamos haciendo referencia a contenerse o a inhibir un sentimiento, una emoción. En el lenguaje criollo diría uno aguantarse. No sé si en Colombia se dice así. Acá en mi país sí, es como no dar pie, poner un freno a la expresión de una emoción, un sentimiento. No, esta es una forma equivocada de entender la represión. La represión no significa
inhibir una emoción. La inhibición es una consecuencia de la represión. Yo quiero que entiendan bien este mecanismo, porque si lo entienden van a poder diferenciar una persona que tenga un tema emocional con una persona que tiene un trastorno grave de personalidad. Por eso creo que es importante que lo entiendan. La represión acontece en 3 momentos importantes, son como 3 tiempos. En primer lugar, reprimir significa, lo voy a traducir, Freud no lo explica así, es un cambio de significado. Y ese cambio de significado, de un significado por otro, es algo que se da al margen de mi conciencia. Por ejemplo, yo estoy haciendo esta conferencia y percibo, me doy cuenta que estoy aburriendo, que la gente se está durmiendo, bostezando, ya quiere que acabe, mira el reloj. Entonces, eso a mí me genera angustia y me tengo que defender. Entonces, actúo con la represión. Le asigno un significado. Digo, es que estas personas no están hechas para conocimientos profundos. No tienen profundidad, por eso es que no me entienden. O sea, la responsabilidad se lo adjudico a las personas, pero yo construyo ese significado. Ese significado reemplaza al que yo no quiero aceptar. Tu exposición está improvisada, está mal explicada, está aburridísima. Eres un mal profesor. Ese significado real no lo puedo procesar. Lo tengo que sustituir por otro. Los alumnos no son tan inteligentes. Por eso es que no me entienden. Hay una permutación, un cambio de significado de uno por otro. El que no quiero aceptar y el que me acomoda y el que me da tranquilidad. Ese cambio es el primer momento. Segundo momento, interesante, el olvido. Uno se olvida que realmente lo que percibió era que yo era un mal profesor. Entonces, el primer efecto que genera el cambio de significado es que uno se olvida el sentido original, el sentido real del acontecimiento. Tercer momento, la represión genera un comportamiento de inhibición. ¿Qué quiere decir? Sebastián me va a decir, oye Juan Carlos, por favor, ¿puedes hacer otra charla? No, le digo, no puedo, no tengo tiempo, Sebastián. Yo evito dar charlas, conferencias. ¿Por qué? Porque hacerlo me recuerda el primer incidente. Y si me recuerda, se va a activar en mi cabeza decir, pucha, qué mal profesor soy. Por tanto, yo tengo que inhibir. Inhibir quiere decir, evito, dejo de hacer cosas, acciones, personas, situaciones que me recuerden el significado. Ahí están los 3 momentos. Miren, cambio de significado, olvido, inhibición, y el cuarto es el retorno de lo reprimido. La universidad en Colombia me contrata para dictar clases y ya yo no sé qué hacer. Me pongo muy ansioso, digo, sí, pues, ni modo, tanto quería ser profesor y ahora es inevitable que es una confrontación, un encuentro con la verdad que intentaba evitar. Entonces la represión es eso. Ese mecanismo, ¿cómo lo identificas en una entrevista clínica o una entrevista de selección? Preguntas. ¿Usted se acuerda el mejor juguete que usted tenía de niño? Entonces hay gente que dice, se toma su tiempo, dice, la muñeca, el carrito, en fin. Puede acceder a la conciencia con cierta dificultad. En cambio, en los trastornos graves de personalidad, se dan cuenta que no opera la represión, sino hay otro tipo de respuesta que ahora voy a explicar. Hasta ahí estamos claros. Entonces, una vez que se da la represión, este mecanismo fundamental, hace posible que puedan actuar otros mecanismos propios de la defensa neurótica. ¿Cuáles son? Un poco lo que con Gloria estábamos conversando. Disculpa, Gloria, no estoy interpretando tu comportamiento, pero digamos, si me permites usarlo como ejemplo, ¿no? Cuando le preguntaba por Sí. qué le interesan los hombres inteligentes, porque son profundos, porque son interesantes, porque uno crece como persona.
Entonces, podemos decir que lo que Gloria está haciendo es una racionalización. Ella está dando una explicación inteligente, sensata, criteriosa, de algo que tal vez tendría que responderlo de forma personal. Ah, los neuróticos hacen eso, racionalizan. Esa racionalización se ve en la entrevista. Hay que tener cuidado que la racionalización no es dar una justificación. No, tiene que ver convicción con el argumento que yo estoy dando. O sea, Gloria tiene que creer en lo que me está diciendo. No es justificarse o dar una mentirita. No, no, no. Tiene que ver convicción en el argumento que yo estoy dando. Y que esa racionalización me desliga del sentimiento de mi historia personal. Si Gloria me preguntara, usted, amigo Juan Carlos, colega, ¿por qué le gustan las mujeres inteligentes? Yo también podría decir, porque son cultas, porque son interesantes, y puedo racionalizar. Pero si Gloria fuera mi psicoanalista, pero está bien, me parece, estoy de acuerdo con usted, pero ¿y cuál es la razón personal? Bueno, lo que pasa es que yo no me siento muy inteligente y pienso que la otra persona lo tiene que hacer por mí. Ya, por ejemplo, esa respuesta ya es más personal. Cuando uno hace ese tipo de preguntas a un sujeto con trastorno límite, genera desorganización, le activa la ansiedad, porque no sabe qué responder. El neurótico te lo puede responder con vergüenza, con sentimientos disfóricos, ¿no? Con dificultad porque se está abriendo a usted. En cambio, en el trastorno límite no le genera disforia. Como dice muy bien Kemper, le genera una regresión a etapas anteriores a un funcionamiento casi patológico. O sea que la interpretación, la intervención en un neurótico puede estabilizar, darle claridad. En cambio, en el límite lo puede desorganizar más. Ese es un dato interesante. Por eso el psicoanálisis está contraindicado cuando un sujeto hay la presunción que tenga una psicosis o un trastorno grave de personalidad, porque lo que hacemos es activarlo. Kemper tiene una propuesta distinta, pero ya eso sería materia de otra conferencia. Bien, volvemos. ¿Sí está claro? ¿Preguntas hasta aquí? No por el momento, todo claro. Muchas gracias, Perfecto. Juan Entonces, Carlos. cuando decimos los neuróticos, estamos hablando de todas las personas. En el psicoanálisis no hay normalidad. Entonces, en una entrevista de selección, ustedes tienen que hacer preguntas donde los mecanismos se puedan activar. ¿Usted qué tipo de hombre o de mujer prefiere? Entonces, te van a salir con las respuestas socialmente aceptables. Eso está bien, porque en una entrevista de trabajo yo no soy organizacional, pero igual que en una entrevista clínica, el sujeto quiere quedar bien. Entonces, ahí viene lo que un poco dictamina Kemper. Hay que hacer preguntas incómodas, pero saberlas hacer en el momento oportuno y de forma justificada. Quiero que me cuente un poco sus relaciones sentimentales. ¿Usted ha tenido alguna decepción amorosa? Es una pregunta más personal. ¿Válido? Depende. Bueno, sí, claro. Y dígame, ¿y por qué razón esa relación terminó? Bueno, entonces tú te das cuenta que el neurótico le dificulta, que es un tema personal. En el límite lo desorganiza. Esto es importante que ustedes lo entiendan. Se dan cuenta que eso no solamente es observar síntomas. Muy bien, ahora vamos a los mecanismos propios de la personalidad limítrofe o los que son o los que tienen trastornos graves de personalidad. Hay dos mecanismos básicamente: la escisión y la identificación proyectiva. Eh, Siempre me gusta aclarar este tema porque la teoría es un poco densa en psicoanálisis y a veces también nosotros pecamos de no, bueno, de los teóricos de no ser muy amigables en las definiciones.
La decisión, como su nombre lo dice, es un sujeto dividido, partido. Siempre se da cuenta que en las fases de evolución del desarrollo de un sujeto, el límite, el borderline, tiene un grave problema de integrar los aspectos negativos y positivos de las personas significativas. No los puede integrar. O sea, los tiene como en estancos separados. Si me cuento el caso de esta alumna X, yo he sido profesor por muchos años en la universidad que en mi país, dictaba justo una clase de psicoanálisis, y al finalizar la clase, una alumna se acerca y me dice: "Profesor, es una clase espectacular, usted es Freud, usted", me llena de halagos y me dice una cosa que me hace pensar: "Yo quisiera ser su hija de usted sería mi padre". Cosa que me pareció exagerado, pero bueno, le acepté eh, estas palabras tan generosas. Yo quisiera ser su hija, mira lo que me dijo. Bien, eso fue un viernes. Fin de semana, y el lunes tenemos un control de lectura, yo tenía que hacer mi trabajo de profesor. Así que comencé a tomar el oral y le tocó a esta alumna que yo ni me acordaba y le pregunté lo que tenía que preguntar y no respondió. Y al no responder yo vi que la chica era bien blanca, se ponía roja de cólera. Yo sé que cuando uno ha sido alumno y también la pasa mal, tiene respuestas emocionales comprensibles. Acabó el examen y se acerca a mi pupitre a increparme, decirme: "Usted no avisó el examen, pedazo de garabato de hombre", así me dijo. "Ay, mira, señorita, no me falte el respeto. A mí no me calma nadie", me dijo así. Y me comenzó a llenar de insultos. "Hombre diablo, un garabato de hombre", me dijo. Tuvo que intervenir otro alumno para calmarla y se quiso quejar la coordinación. Yo la había jalado. Ahora, ¿se entendió la decisión? O sea, el viernes yo era casi, casi como su padre y el lunes era un garabato de hombre. La decisión es un mecanismo por el cual el sujeto divide, separa las características, digamos, antagónicas que se encuentran de forma natural en las personas. Pero él las separa. Y si se da cuenta, hay una idealización extrema y una devaluación extrema. Si ustedes revisan el DSM-5, ¿cuáles son las características propias de un sujeto con un trastorno límite de personalidad? La característica esencial. La palabra clave es inestabilidad profunda en tres áreas: en el concepto de sí mismo, en sus relaciones interpersonales y en sus estados afectivos. Esta persona va de polo a polo. Entonces, producto de ese mecanismo, como no puede integrar, separa. Pero esa separación lo hace inestable, lo hace muy lábil, lo hace contradictorio y se percibe por fuera como una persona aparentemente media loca. Si a eso le sumas que tiene un problema de control de impulsos, pasa al acto de forma inmediata, por poco y me pega. Entonces, la conducta explosiva, acompañado de esas tres áreas, es la característica esencial. Creo que alguien quería preguntar, le vi levantando la mano. Sí, Camilo, creo que eras tú. Sí, Camilo. Dale, Camilo, ¿cuál es la duda? Sí, que en este caso de que la persona que tenga este trastorno, em, uno siendo como, uno siendo en este caso, el que recluta, uno cómo puede tratar a esas personas que tengan impulsividad en una entrevista, como consejo. Tienes que identificar las contradicciones. En el caso de la gente entre nosotros, los neuróticos, somos gente inestable también. Pero acá hay un detalle importante, Camilo. ¿Cuál es la diferencia? Que el neurótico es inestable, pero no en extremo. Él no va a decir: "Eres mi padre", y después eres un pedazo de porquería.
Y puede decir, me fallaste, ¿no? Qué decepción. Yo pensé que usted era mi amigo. Cosas así. Esa era la respuesta neurótica. Ahora, tú tienes que identificar en su historia personal cuáles son los puntos de contradicción. Y ahí aplicar la pregunta. Te ayudo. Campbell da un ejemplo muy bonito, un ejemplo muy claro. Viene una paciente con un semblante histérico, una chica, y dice que su principal problema es que los hombres la cogen de objeto sexual. No puede tener amigos porque los amigos se enamoran. El último jefe en su trabajo la tenía acosada. Y que evita salir con los hombres porque lo ven como una presa. ¿Ya? Ese es el problema actual. Cuando Kember, creo que era el paciente Kember, explora la historia, identifica que esta dama, cuando esto sucede en el contexto de Estados Unidos, obviamente, que cuando era muy jovencita fue conejita de Playboy. Entonces, si te das cuenta, ahí aparece una contradicción, pues Camilo. O sea, ya de adulta, a sus 40 años, siente que es objeto sexual. Pero cuando tenía 20, estaba trabajando como conejita de Playboy. Entonces, ahí se interviene. O sea, no basta que tú lo identifiques en su historia, tú tienes que hacer la pregunta. Dígame una cosa, pero quisiera entender, con todo respeto, ¿cómo es posible que ahora usted se sienta acosada por los hombres? Seguro que sí, le creo, los hombres a veces son así, tienen una conducta un poco inadecuada, en fin. Pero ¿cómo es posible que cuando era joven usted trabajaba? ¿Qué respuesta te da? Si es neurótica, te va a racionalizar. ¿Qué pasa, doctor? Es que yo no tenía recursos, era una chica atractiva y yo tenía que, el único trabajo que yo pude obtener para mantener a mi familia. Entonces, el neurótico da una justificación con convicción. Pero el límite no hace eso. El límite no sabe qué decir. Y esa contradicción que tú identificas lo desorganiza. Y hace que agreda al entrevistador. Oye, ¿usted me está juzgando? Yo he venido para que usted me entienda. Estoy buscando trabajo, no que usted me haga terapia. Entonces, la respuesta es agredir al objeto. Bien, Camilo, volvemos. Fíjense, acá viene el segundo mecanismo que se llama la identificación proyectiva. Este es un mecanismo genial. Lo descubrió Melanie Klein, esta psicoanalista inglesa de niños, en niños con trastornos severos y en casos graves de psicosis y trastornos graves de personalidad. ¿Qué cosa es la identificación proyectiva? ¿Por qué tiene ese nombre? Lo voy a explicar con un ejemplo tal vez. El trastorno límite o los trastornos graves de personalidad hacen algo bien interesante. Inoculan una emoción intensa en el otro. O sea, no lo proyectan como el neurótico, sino hacen que tú sientas lo mismo que ellos sienten y ellos hacen cosas para que te sientas como ellos. Con las disculpas del público, por favor, no soy procaz ni quiero ser grosero, yo sé que hay damas presentes, pero si esta persona se siente una mierda, va a hacer todo lo posible para que tú te sientas igual que él. Por eso se llama identificación proyectiva. No es simplemente depositar en el otro lo que tú no aceptas, es hacerle sentir para que ese otro se identifique contigo. Uno. Dos. El sujeto puede seguir experimentando, a pesar de la identificación proyectiva, el mismo sentimiento. Kember dice que incluso se siente atemorizado frente a la proyección que él hace. ¿Qué me va a hacer Camilo? Y lo interesante es que también ese mecanismo es una medida de control, de tener al otro, digamos, sujeto. Digamos, Camilo, ¿qué te parece? Tú estás en una entrevista de selección de personal, yo te evalúo y hago una pregunta incómoda. Mire, disculpe usted, pero va a tener que esperarme, disculpe. Sí, la lista se ha equivocado. Por favor, ¿puede regresar? Mentira, ¿no? Después te dice, uy, no, disculpe, me equivoqué. Lo pones en tensión. El sujeto dice, bueno, ya está bien. ¿Cómo? Oiga, usted no ordena sus papeles, es una entrevista seria. Y te comienza a agredir verbalmente
para que te sientas como él. Y después decir, oiga, pero usted no es el psicólogo, no es que usted tiene que estar calmado, cálmese pues. Ah, o sea que primero te enciende y después te dice, mira cómo te desbordas, qué poco autocontrol. Así usted hace selección de personas. Entonces es manipulador. Te inyecta la emoción y a partir de ahí intenta tener cierto control sobre tu persona. Eso no es propio de los neuróticos. Las patologías graves, que hacen clínica ya tiempo, se dan cuenta que uno se siente cargado con ese tipo de patología. Uno se ve medio ansioso, medio decaído, son como vampiros, aspiran la energía de uno. Y uno dice, esto es contratransferencial. O sea, las patologías graves tienen esa particularidad. O sea, hay evidencia clínica. Yo sé que si no es, bueno, es una discusión, ¿no? No vamos a entrar en eso, si es ciencia o no, pero hay evidencia clínica por la cantidad de casos que se ha visto. Y que los clínicos, inclusive que no son de la orientación psicoanalítica, te dicen, sí, uno se siente cargado. Ojo, cargado no por los pacientes comunes que uno ve, sino por este tipo de paciente. Entonces, ese es un dato importante. La identificación colectiva es un mecanismo que se activa. Entonces, tú en un contexto de entrevista, si tú sientes emociones intensas, el sujeto te carga y no hay como justificación de que haya pasado algo, ¿no? Uno puede entrar en sospecha de que ese mecanismo se está activando. Ojo, no estoy hablando solo de agresión, ¿eh? Pueden ser un conjunto de sentimientos intensos. Winnicott hablaba de pacientes que te adormecían. O sea, tienen un vacío, un hastío por la vida, y él terminaba como aburrido con ellos también. Es increíble, ¿no? Cómo pueden inocular emociones, sentimientos que ellos rechazan. Por ejemplo, eso no se ve en un neurótico clásico. Entonces, creo que son dos mecanismos esenciales que ustedes los pueden observar si ponen el oído y la observación aguda, que es la división, la escisión, la contradicción y la intensidad de la emoción que te inocula en la situación de entrevista. Muy bien, seguimos avanzando. El think out. ¿Qué cosa es esto? Es el paso al acto. Por eso estos sujetos son tan impulsivos que, por ejemplo, ¿no? Esta alumna que conté, por poco me agrede. Le faltó poco para pegarme. El alumno tuvo que intervenir porque le jalé una práctica. No era un final, no era un examen de admisión ni su sustentación de tesis, ¿no? Era exagerado, ¿no? Desproporcionado su reacción. Entonces, el acting es, pasan al acto. Y eso hay que tener cuidado, porque o lo hacen contigo o lo hacen con alguien afuera. Personas que salen del consultorio muy movilizadas y dicen, no sé, salí del consultorio y pensé en tirarme a las vías del metro. Es así me cuentan. Entonces uno tiene que tener un poco de cautela de qué cosa he movido ahí. O también es una característica propia. En mi país hace poco, Sebastián, se filmó el caso de un abogado distinguido, de buena familia, en un barrio residencial muy exclusivo en Lima. El tipo baja de su auto con una llave y comienza a despedazar el auto del vecino del edificio. Le rompe el espejo, se está filmando. El parabrisas, creo. Sube el ascensor, entra a su departamento, saca su pistola, va a la puerta y le dispara en la puerta. Por suerte el vecino no estaba. Cuando se le entrevista, ¿por qué responde así? Por venganza, porque él se quejó en pandemia. Lo filmaron y pensó que era el vecino de que tenía comentarios racistas contra los policías, ¿no? Hay policías que son pues de condición modesta, a veces su semblante pues no es el estándar y este sujeto blanco, ¿no? Hizo comentarios muy racistas. Pero si se dan cuenta, él fue desproporcionado, ¿no? Le arruinó el auto, le disparó de un abogado, una persona pudiente, ¿no? De buena familia, y miren. Ya, ese, por ejemplo, es un comportamiento límite.
No es propio de un neurótico. Bien, tenemos que seguir avanzando. El tiempo es cruel. Ya expliqué esta parte de la identificación proyectiva. Ahora vamos a la prueba de realidad. Creo que acá lo importante son dos cosas. Fíjense, no voy a decir, pues obviamente, ustedes son psicólogos. Sí, pues, tiene que haber ausencia de delirios, de alucinación. Es obvio. Hay un detallito interesante que dice Kember. Cuando tú entrevistas a una persona con trastornos graves, hay una dificultad para empatizar, para ponerte en el lugar del otro. Como es tan inconsistente, tan contradictorio, es difícil ponerte en los zapatos de esa persona. No por tu incompetencia, sino por lo antagónico de su experiencia. Y lo más interesante, y tú sientes que él también no puede sintonizar contigo. Eso es un comentario, un chiste, no se ríe. Como que el sujeto no guarda resonancia afectiva, no se conecta con uno. Ese es un detalle interesante. El otro, fíjense, bueno, la expresión del afecto puede ser inapropiado o bizarro, pero eso se da más que todo en el contexto clínico. Hay un cuarto elemento que sí quisiera profundizar un poco. Cuarto y quinto. Voy por el quinto, que es sencillo. Y esto es algo que se puede... ¿Dónde está nuestro amigo? ¿A dónde se fue el amigo? Ahí está Camilo. Que se puede evidenciar en la entrevista, que es la capacidad de introspección. Es un poco lo que hice con Gloria, ¿no? Y dígame una cosa, ¿cree usted que eligió ser administrador? Ya, te puede salir con la racionalización típica. Dice, yo quisiera que usted me diera una respuesta más personal, que tenga que ver con su historia personal. O sea, si hubo una causa emocional de su elección. Mira cómo se le pone la pregunta. Ya no te sale con el tema de la carrera, el servicio a los demás. Y ese tipo de preguntas, los que tienen trastornos graves no pueden responder, no se pueden conectar. El neurótico le es difícil. Déjame pensar, no lo había pensado, pregunta más difícil. Tal vez sí, pues lo que pasa es que mi familia te da una suerte de respuesta personal. Ya el límite, ¿no? No solo no te da, sino se molesta, se incomoda. Entonces, ese es un detalle interesante que habría que tomar en cuenta. Bien. Y acá viene la parte más interesante, pienso, de la exposición, que es los fenómenos elementales. Perdón, Juan, es que Camilo quedó con una pregunta ahí. Sí, perdón. Camilo, dale, Camilo. Perdón por participar bastante. No, de eso se trata. Yo soy de Chile, me presento, mi nombre es Camilo, porque han llegado personas nuevas y bienvenido. Lo que pasa es que en el momento de que esto no es una pregunta, sino tan solo como dar una acotación. Yo como entrevistador con Juan Pablo Silva, porque yo trabajo con él en la consultora de servicios de empleo, a veces se sienten como amenazados o, mejor dicho, asustados cuando uno le pide la referencia al candidato. A veces lo toman como, pucha, ¿qué van a hablar de mí? ¿Qué van a decir? Algunos no mandan la referencia. A veces suele pasar eso. A veces lo toman como muy a lo personal. No sé si me entiende. Sí, ¿cómo identificas Sí, ese sí. susto? ¿Cómo tú ves ese susto en ese momento? ¿Qué hace? Yo ese susto lo identifico en contactarlo, en llamarlo personalmente y preguntarle por qué. ¿Qué cosas nos diría su ex empleador? ¿Qué cosa positiva y qué cosa negativa nos podría decir? Y que se contacte con la referencia
para que prepare la referencia, que nos dé una buena referencia y al momento de contactarlo se haga lo correspondiente. ¿Me entiendes? Mm. Si le puedo dar una lectura más clínica, yo sé que es un otro contexto. Gómez también señala que lo que se dispara en la gente que tiene trastornos graves es la ideación paranoide, ¿no? O sea, este tipo sabe algo de mí. O sea, te adjudico mala fe, mala intención. El neurótico te diría, pucha, si se entera no van a dar el trabajo, ¿no? Él tiene un juicio de realidad. Pero el límite, o los trastornos graves, le adjudica que intencionalidad negativa, como si fuera a propósito, ¿no? Que no me quiera el trabajo. No, es decir, tú estás haciendo tu labor. Entonces hay un matiz paranoide siempre en la interpretación del otro, cuando intenta pues un poco hacer su trabajo en cosas que no le agradan mucho. ¿Por qué preguntas eso? ¿Por qué las referencias? ¿Por qué me has hecho esperar tanto? Como si hubiera una intención, ¿no? Hay una sobreinterpretación. Ahí, Bien, Juan Carlos, voy a dar una sí, acotación pequeña. dale. Ahí cuando me tocó un caso X, para no ser más detallista, le pedí una referencia a un operador X y se sintió atacado y me empezó a insultar de una manera y yo dije, no, esta persona es un problema en su domicilio y psicológico. Eso no es muy neurótico. Acuérdate, Camilo, que el neurótico tiene, sí, pues tiene una serie de problemillas personales, pero no es el sujeto disfuncional. Y lo es con culpa. Esa chica se olvidó que yo era profesor, que estaba en salón de clases, que hizo agredirme. Nadie la paraba. O este hombre no se da cuenta que está en una selección de personas buscando trabajo. Poco nada le importó. Entonces, fíjate ahí que está fallando, ¿no? La prueba de realidad, hay un descontrol grande de impulsividad. O sea, el neurótico tiene, sí, exabruptos, pero lo vive con culpa, con escrúpulo después. No es, o sea, sí cruza la línea, también es cierto, pero es diferente. Esa es otra cosa interesante, ¿no? Acuérdense que el exceso se da en los dos, claro. El exceso extremo se da en el límite. Pero el neurótico tiene un condimento importante que es la culpa. La culpa, el escrúpulo, el límite. Antes o después. La chica puede decir, disculpe, estaba con problemas, creo que me excedí, le falté el respeto, no era para tanto. Pasa, pues no. La chica no me habló nunca más. Yo era su enemigo, pasaba por la universidad ni me miraba. Un día casi me aventé un café. O sea que no es que hubo culpa después, no hubo culpa, no. Procedió, estaba en su ley. Es un detalle, Camilo, que es importante para diferenciar. Fíjense, hay un elemento que se llama la autopercepción. El neurótico tiene una autopercepción de su forma de comportarse egodistónica. O sea, él siente que algo no anda bien en él. No está bien, Mico. No está bien la forma en cómo pienso, en cómo reacciono, en cómo me siento. En el límite, o en los trastornos graves, es ego sintónico. ¿Qué quiere decir? Que ellos lo perciben como algo normal. Soy así. Es el otro que no entiende. Esa es una diferencia interesante para zanjar cuando estás hablando de un candidato que no es el más pertinente para el trabajo que sea, ¿no? Acuérdense que los trastornos de personalidad son grandes elementos conflictivos. Si me permites, yo no estoy en el campo organizacional, pero por mi oficio me enteré de un X que fue casi enjuiciado por lo que se llamó, o sea, él
trabajó en una empresa en un cargo muy alto, espionaje corporativo se llama, cogió, se lo vendió a otra empresa. Él siguió trabajando para la empresa que estaba y lo descubrieron. Entonces, no entraba en la cabeza que los filtros que él pasó y nadie se dio que vendía información. O sea, ni siquiera es que se acabó la información y se fugó. No, no, seguían los dos trabajos. Entonces, ese tipo de cosas se encuentran, ¿no? Bien. Uy, tenemos que ir terminando. Sí, Para dar mi última acotación, dale, dale. para cerrar esta Ah, historia de los candidatos que me ha pasado, yo a estos candidatos cuando son un poquitito agresivos, al momento de pedir referencia, yo intento empatizar, porque también estudié por un lado psicología. Intento empatizar con esta persona, intento conseguir la referencia como se corresponde, pero yéndolo al lado afiliativo, para ir cerrando esta historia de mi experiencia. casos extremos, ¿no? Bueno, tengo que terminar y quería cerrar un poco con eh, la psicosis. Es un trastorno grave y mucha gente diría, bueno, es obvio, pues un psicótico es fácilmente identificable. Sí, cuando está con los síntomas agudos, claro, pero una persona que tiene un cuadro psicótico en proceso, latente, no desencadenado y que está buscando trabajo, tú no encuentras alucinaciones, delirios, se comporta como fulanito, menganito, normal. Entonces acá viene el aporte de Lacan. Él indica que hay un detalle interesante cuando un sujeto va a desencadenar. ¿Cuál es ese detalle? Que estas personas comienzan a tener un sentimiento de extrañeza con su cuerpo. O sea, que están muy pendiente de su imagen corporal o del padecimiento físico de enfermedades. Cosas hipocondríacas o temas con su imagen. Es muy neurótico, ¿no? Pero ¿cuál es el detallito? Que ellos refieren como sentimientos de extrañeza. No, no despersonalización, no. Ellos sienten que hay un sentimiento de extrañeza consigo mismo. Y lo viven con una dosis pequeña de angustia. Entonces, ojo, cuidado, que la psicosis se manifiesta inicialmente como un proceso de fragmentación de la identidad del sujeto. O sea, las cosas que tú percibes familiares, como tu cuerpo, tus amigos, tu familia, lo comienzas a sentir extraño. ¿Cómo vas a sentir extraño algo tan familiar como tu cuerpo? Ya que no estés contento con él, esa es otra cosa. Entonces, cuidado. Síntomas hipocondriacos, temas con la imagen. Por eso, Miller, que es un grande, estas personas que se hacen transformaciones, ¿han visto o no? Con cara de lince, de gato, cuernos, son sujetos psicóticos. Claro, para el común denominador lo toman como conducta esquizotípica, extravagante, ¿no? O si uno tiene open mind, ya, bueno, es parte, es una opción de cómo hacen uso de su cuerpo. Pero no, esa rectificación en el cuerpo es una rectificación en lo real. Eso es propio de los psicóticos. Entonces, ahí hay que tener cuidado. No, no es un prejuicio con alguien que use tatuajes, ojo, cuidado, sino, ojo, que se tiene que acompañar de dos cosas importantes. El sentimiento de extrañeza y la angustia. Bien, quiero terminar diciendo lo siguiente. La entrevista estructural tiene que poner el foco en cómo se defiende el sujeto y también en cómo se relaciona conmigo. O sea, el foco del diagnóstico está en el vínculo transferencial. ¿Se han dado cuenta? En mi caso, casi me pega la luna, me dijo garabato de hombre, acá amigo Camilo, se molestó. Pues, es bueno entender. Hay que diferenciar. Una cosa final. Una cosa es que el sujeto puede ser impulsivo, puede ser agresivo, y otra cosa es que el sujeto puede ser cruel y desproporcionado.
y que no tenga el aditivo de la culpa, o antes o después. Creo que eso hace que haya dos estancos distintos entre un sujeto neurótico y un sujeto con trastorno grave de personalidad. Bien, me he extendido un poco en el tiempo, pero creo que valía la pena. Espero que mi breve conferencia haya sido interesante, les haya abierto algunas luces. Y bueno, preguntas, dudas, comentarios, críticas, tampoco soy dueño de la verdad. Por mi parte, no. Eh, Juan Carlos, te quiero agradecer por aclarar mi duda. De verdad estoy súper agradecido Gracias, Camilo, igual, porque para los amigos de Chile. me va a ayudar bastante para mi consultora. Excelente. Si quieres, hay un libro que te recomiendo, se llama Trastornos graves de la personalidad de Otto Kemper. Ujú. Kemper a veces, pues sus términos no son tan amigables, pero los casos se dejan leer bien. Yo te sugiero. Bueno, Sebastián, ¿hay Sí, preguntas, Juan, amigo? tengo una pregunta y es, ¿qué tipo de preguntas se le puede hacer a una persona para identificar la escisión? Buena pregunta. Mire, preguntas respecto a su concepto de sí mismo. ¿Estás contento con tu imagen, con tu cuerpo? Con respecto a las figuras significativas de tu vida. Bueno, la vida familiar no es perfecta, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades con las figuras parentales? Son preguntas medias clínicas, pero ahí el sujeto se activa. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿usted quiere que le cuente si me llevo bien con mi papá? Bueno, sí, cuénteme un poquito. Las figuras parentales, el cómo tiene su relación con su imagen, tiene que ver con el concepto de identidad. Porque la identidad es producto de identificaciones y el sujeto cómo se asume. Kemmer también señala preguntas como, por ejemplo, ¿no? Dígame una cosa, ¿y cómo usted se ha sentido en esta entrevista? ¿Le das tu permiso para que él opine? Bueno, ¿está conforme como yo he procedido con usted? No, me pareció injusto. Tus preguntas son muy invasivas. Yo vine por buscar trabajo, ¿no? Para que usted me haga un psicoanálisis. Pregunta de mi mamá, mi papá, ¿qué es eso? No tendría por qué molestarse. Sabe que es un sujeto que está siendo evaluado. Entonces, preguntas en relación a las figuras parentales, respecto a su imagen y respecto a su sexualidad. Tienen que ser oportunas, dadas con respeto, por supuesto, y bien ponderadas. Con respecto a la sexualidad, le hice la pregunta cruel, ¿no? ¿Qué tipo de hombre o mujer te atrae? Es una pregunta entre comillas un poco banal, ¿no? Pero si uno empuja un poco, se va a dar cuenta que el sujeto se pone incómodo. Entonces, podrían ser tres temáticas que se podrían, digamos, explorar para ver con qué defensa te sale, con qué respuesta te sale, ¿no? Hay que identificar contradicciones, disonancias y el acting, ¿no? Bien, Sebas, ¿alguna otra pregunta ahí entre los Sí. colegas, amigos? ¿Qué tipo de verbalización puede hacer un sujeto en la identificación proyectiva? Es decir, ¿con qué tipo de respuestas te puede dar el sujeto cuando estamos en la identificación proyectiva? ¿Y frente a qué preguntas, si es posible? Sí, por ejemplo, ¿no? Me ha pasado, buena pregunta, ¿no? Era un poco incomodar al entrevistado. Oye, usted se le ve bien joven para ser psicólogo. Y me hace acordar a mi hijo del colegio. Me lo han dicho. ¿Ah? Bueno, genera incomodidad. Hace, tú te molestes. Esa verbalización que ellos hacen no es tan directa, no te agreden directamente, pero hacen comentarios que te descalifican. Usted es muy joven, o usted se le ve recién salido de la carrera, no vocaliza bien sus preguntas. Dando Tiene acotación un ahí, radar para identificar los errores y hacértelos ver. ahí dando acotación a Juan Carlos, a mí Dale, me ha Camilo. pasado en la consultora, porque mi puesto es asistente de reclutamiento y selección.
Me dicen, ¿cómo tan joven trabajando en una consultora? Porque tengo 23 años y me recibí muy joven. Y me dicen, me descalifican de esa forma, pero no sé si es bueno o si es malo. No es una buena entrada, ¿no? O sea, ¿qué tipo de relación de vínculo tiene con el otro? De generar tensión, ¿no? Esto es muy delgado, ¿no? En fin. Bueno, Sebastián, nos quedamos aquí. Tengo deberes algo que cumplir. La Estoy acá última esperando. pregunta, de pronto la última La última, pregunta, Juan, Sebas, porque yo me tengo para que ir. aprovecharte, es cuando tú dices que cuando entran en estado patológico es desorganizado, ¿a qué te refieres con desorganizado en el ámbito patológico? Fluyen sentimientos, se angustian, se ponen agresivos, de la situación de entrevista. Estos pacientes que acaban me han tirado a la puerta. Entonces, el neurótico no hace eso. Llora, se aflige, se avergüenza. En ellos la cosa es más intensa, sobre todo en la agresividad. Entonces, hay una desproporción. Esa es la inestabilidad que genera. Supuestamente una interpretación o una indicación, una clarificación, tiene que tener un efecto terapéutico. O sea, tienes razón, yo a veces creo que soy así. No, en cambio ellos los pone violentos, los activa y pasan al acto, ¿no? ¿Para qué vine? Me dijo uno. ¿Para qué vine? Pero señor, sí, no, no, voy. Se paró, me tiró la puerta y se fue. Preguntarle algo. Entonces, no es justificable. El neurótico tiene ciertas barreras, Sebastián. Por eso el descontrol es una característica propia, ¿no? Baja y te rompen el espejo, cosas como este señor de acá que se filmó, o sea, ahí pasan al exceso rápidamente por una cosa tan chiquita. O sea, porque el tipo lo acusó con la comisaría porque era discriminador, le rompió el carro y disparó en su departamento. No sé si te das cuenta de la desproporción. Ya, pues que lo insulta, se pelea, ya eso es propio del neurótico, ¿no? Que genera conflicto, ¿no? Cruza la línea. Bueno, queridos amigos, muchas gracias. Disculpen ustedes, me tengo que retirar. Sebastián, gracias por la Muchas oportunidad. gracias. Ya repetiremos. Igual a Camilo y a Gloria Juan Carlos, también. un gusto en conocerte, también a Ay, Gloria gracias. y a todos Igual, nuestros igual. participantes. Seba, si no fuera mucho pedir para tener un recuerdo, a ver si se le puede invitar. Que prendan la cámara a nuestros amigos para tener. Me ha gustado mucho esta conferencia, ha habido participación. Cuando hacemos los virtuales, pues en mi país no dicen nada. Yo tengo que estar como profesor de clase implorando que intervengan. Camila ha contado casos, su experiencia. Juan Carlos, Gloria a mí soportó sería mis preguntas muy, impertinentes. sería un privilegio estar en otras charlas suyas. Le voy a dejar mi correo. Ya acá hay con Sebastián, él me Ujú. conoce y podemos hacer otro evento más específico tal vez, ¿no, Sebas? Si hay interés de Sí, parte de la sí, gente sí, de claro que Chile o sí. Colombia, en fin. De eso se trata, de poder profundizar en temas, de intercambiar información, de tener las mejores prácticas y agradecido pues con Juan Carlos, por supuesto, por este espacio, nuevamente de enriquecimiento. Imagínate, acabamos de aprender cosas tan valiosas en la entrevista laboral que podemos aplicar, formas como podemos tensionar de manera controlada a los candidatos y ver qué Voladas. mecanismos de respuesta eh, tienen los candidatos. Entonces me parece que es una información muy valiosa para determinar ciertas patologías, para determinar ciertos comportamientos que pueden dar una predicción de cómo la persona va a afrontar ciertas situaciones en el ámbito laboral y pues en el ámbito real. Entonces, muchísimas gracias, Juan Carlos. No sé si alguien Igual, tiene igual. alguna pregunta, también invitarlos. Juan Carlos tiene una asesoría personalizada, entonces él trabaja con cada uno de los reclutadores preparándolos precisamente para esa entrevista y esa es como
parte del servicio también que él provee y es preparar a reclutadores en el ámbito de entrevista para hacer un análisis un poco más clínico y analizar un poco mejor el discurso desde esta perspectiva psicológica que, como repito, ha estudiado tanto el análisis del discurso y se ha profundizado tanto, entonces pues qué mejor que poder contar con estas herramientas. Muchísimas gracias, profe Juan Carlos. Igual, Gracias a todos los gracias. participantes. Gracias, Sebastián, Gloria, Camilo. Hasta otra oportunidad. Que tengan un Muchas día. Buenas noches con gracias, todos. Juan Carlos, muy amable por Ah, tus conocimientos y por compartirlos. Gracias, Sebas. Feliz igual. noche. Chao, Gracias a Sebastián. ustedes. Buenas noches. Chao. Sebastián, te dejé mi dato. Sí, ya los copié. Muchas gracias. Dale, claro que sí, Camilo, que estés muy bien. Feliz noche para todos. Igualmente.